Queremos tocar un tema que sigue estando desgraciadamente en la palestra durante cierto tiempo. Se coloca sobre la mesa cada vez que ocurren situaciones que de verdad nos hielan el alma y que tiene que ver justamente con graves vulneraciones a los derechos de los niños y adolescentes y en general la mirada que tenemos como país en relación con sus problemas. Es por eso que en este primer bloque queremos conversar con Karina Zugel, coordinadora nacional del área técnica de la Fundación Tierra de Esperanza. Bienvenida a Frente Regional. Hola, muchas gracias por la invitación, así que un gusto siempre conversar de estos temas que efectivamente están puestos sobre la mesa cuando se transforman en problemas y no siempre cuando queremos tratarlos también a nivel preventivo. Y sin duda uno de los elementos que hoy día tiene que ver también con el trabajo que ustedes han estado desarrollando, trabajando directamente con chicos infractores de ley, se topa con un debate que hoy día tenemos en nuestro país, que es la agenda corta antidelincuencia. Y entiendo también, Karina, que ustedes han estado trabajando en un modelo especial de intervención diferenciada en relación con la justicia juvenil. Me gustaría que nos pudieras comentar un poquito en relación con ese trabajo. Sí, mira, en realidad el trabajo con adolescentes que han cometido delitos para nosotros siempre ha sido de mucha relevancia y no solo para aquellos que están cumpliendo una condena, que por si no todos saben, los jóvenes cumplen condena ya sea en centros privados de libertad que están a cargo del Servicio Nacional de Menores, pero también en condenas que se llaman del medio libre, que son jóvenes que cumplen condena y están a cargo de un profesional delegado que los acompaña en un proceso de reinserción social, pero también previniendo a que ellos sigan cometiendo delitos. Y el trabajo un poco que realizan ustedes como Tierra de Esperanza. Justamente, hacemos ese trabajo porque ese trabajo lo hacen instituciones que son como nosotros, privados, ¿cierto? Pero que son instituciones sin fines de lucro y que a través de las orientaciones e indicaciones del Estado, pero también a través de los propios esfuerzos, podemos trabajar en torno a la reinserción. Y otro trabajo que hacemos también para los adolescentes que cometen delitos es el apoyo educativo, que todos sabemos lo que significa poder acceder en escala social si tienes una mejor educación, y también un trabajo de apoyo a la intermediación laboral, porque también se sabe lo difícil que es conseguir trabajo ya para cualquier adolescente en nuestro país, pero más aún cuando son adolescentes que han cometido delitos. Entonces la Fundación tiene un acercamiento también desde el punto de vista de la salud mental para aquellos que han cometido delitos y tienen tratamiento de consumo problemático de drogas. Entonces son distintos acercamientos, todos muy necesarios para jóvenes que en condiciones de multiproblemática que tienen ellos en sus orígenes, históricas, por situaciones familiares, etcétera, se han visto involucrados de una u otra manera, ya sea en problemas con la justicia y además acrecentado por estos problemas de poco acceso al trabajo, poco acceso a la educación y también consumo problemático de drogas. Todas esas áreas son las que trabaja la Fundación. Y en ese sentido, todas estas áreas que son tan necesarias hoy día para justamente tratar con este tipo de casos, ¿crees tú que faltó colocar más énfasis en debates nacionales como ha sido, por ejemplo, la agenda corta antidelincuencia? Mira, lo que pasa es que cuando nosotros como fundación empezamos a colaborar con esto fue desde antes que se pusiera en marcha la ley de responsabilidad penal adolescente. Estábamos hablando de antes del 2007. En ciertos momentos, como tú decías, cuando hay a lo mejor mediáticamente una relevancia de la comisión de delitos de adolescentes, o en este caso, como aparece esta agenda corta que también impacta ¿cierto?, los delitos cometidos por adolescentes, se pone sobre el debate. Lo que falta, creo yo, es más bien un debate a nivel preventivo. Ese es el debate que falta, el debate en pensar cuáles son las condiciones que requiere la infancia antes de cometer delitos, cuáles son el acceso que debe tener la infancia para programas que sean efectivamente de apoyo para un buen bienestar psicológico, para las relaciones interpersonales en la familia, para tener un desarrollo saludable. Ese debate es el que mayor falta nos hace como país. Claro, y es un debate que no solamente tiene que ver con lo juvenil, lo vemos en materia de salud, por ejemplo. Seguimos gastando millones de pesos en la necesidad de construir hospitales, que ya vemos que en Concepción faltan, de hecho, camas para poder seguir atendiendo enfermos, pero se coloca muy poco énfasis en temas de carácter preventivo. Así es que es un asunto que parece es transversal a toda la materia de la discusión pública acá en nuestro país. Efectivamente, sí. Consultarte, ¿es realmente cierto el hecho de que hoy día nos estamos encontrando con adolescentes más violentos y más violentos a más corta edad? ¿O consideras tú que es una percepción que hoy día existe? Mira, yo trabajo hace hartos años ya en el tema, ¿ya? No voy a decir cuántos, pero son hartos. Y desde
antes de que comenzara la ley, incluso cuando teníamos el sistema antiguo, efectivamente me tocaba ver niños de 11, de 12, de 10 años cometiendo delitos. Por lo tanto, el inicio de la comisión de delitos a muy temprana edad no es algo nuevo. Los estudios nacionales e internacionales hablan que hay un porcentaje de niños que por distintas condiciones, sobre todo contextuales y familiares, se involucran en actividades delictivas con otros adultos habitualmente a muy temprana edad. Eso no es nuevo. Tampoco es nuevo que el grupo más pequeño de casos efectivamente se inició a muy temprana edad y también, si no hacemos nada para interrumpir eso, va a permanecer cometiendo delito a lo largo del tiempo, que a lo que tú preguntabas delante, esta investigación que nosotros hemos desarrollado en conjunto con la Universidad de la Frontera hace algunos años y nuestro modelo con el cual estamos trabajando, habla de la necesidad de diferenciar estos casos, que son los casos que empiezan a muy temprana edad y que si, insisto, no hacemos nada, van a seguir cometiendo delitos y puede ser que en un contexto de país más violento también, efectivamente ellos no duden en tener algunos actos también de mucho más violencia. Es el tema, existe al parecer una sensación de que hoy día tenemos una juventud e incluso una niñez mucho más temeraria. Los encontramos realizando portonazos de pronto. No hubiéramos enterado si es que antes nos hubiésemos encontrado con una persecución policial con 3, 4 niños arriba entre los 7 y los 10 años. Ahora hay un texto ya de Shakespeare que habla, para que vayas sacando, digamos, cuenta de cuántos años estamos hablando, un texto donde ella dice que quién podría a lo mejor dudar que la juventud es tan temeraria, no es muy agradable para los adultos conversar con ellos, pero quien también pone en duda que son aquellos que en ese tiempo salen a cazar con bajas temperaturas y se atreven a hacer acciones temerarias. Las neurociencias han de alguna manera mostrado cómo funciona el cerebro adolescente y cómo funciona respecto al cerebro adulto, siempre en contexto social, no es algo biológico, sino que es como este contexto social de alguna manera va modelando nuestras conexiones neurológicas y ahí aparece como muy relevado que los adolescentes, si bien tienen capacidades para tomar precauciones, para pensar en el otro, si yo te voy a cometer un daño, efectivamente eso va a ser muy doloroso para ti. Los adolescentes pueden darse cuenta de eso, pero efectivamente no siempre toman esas precauciones y hay, como te digo, avance en neurociencia que lo demuestra. Por lo tanto, si son más temerarios ahora, no, si son más agresivos o no, no es algo que yo diría que solo ni de nuestra cultura ni de nuestra época. De hecho, habitualmente las más grandes revoluciones y eso siempre están movilizados por muchos adolescentes. ¿Y el ser inimputables, crees tú, ha colaborado también a que hoy día los chicos se atrevan mucho más? Lo que pasa es que de 14 a 18 años son imputables. O sea, adolescentes que cometen delito a esa edad sí son imputados penalmente, siguen un proceso judicial y además son condenados, entonces tampoco esa es la razón. Yo creo que efectivamente, y a lo que nosotros hemos apuntado el último tiempo, es poder, por un lado, tratar de separar a aquellos que cometen delito solo por ser adolescente, el adolescente que anda con un grupo de amigos, que entra a un lugar, que a lo mejor está en una fiesta, toma más alcohol del que nosotros a lo mejor pudiéramos pensar que es adecuado para ellos, y se involucra en riña o entra en una casa porque lo consideran entretenido o choro, pero y eso es un grupo. Ahí se colocan reglas, porque si nos encontramos efectivamente con que los chicos, por una cuestión de la adolescencia, por una cuestión quizá biológica, efectivamente quieren romper esquemas, son mucho más temerarios, Sí. Pero hay también una sociedad que coloca reglas, que coloca marcos. Y hay que hacerlo. ¿Ha faltado eso, crees tú? Hoy día está al debe la sociedad en ese aspecto, y no sé si llamarle mano dura, pero ha faltado quizá un trabajo más dedicado en esa línea. Mira, lo que también hemos visto nosotros es que en nuestro país es muy importante el contexto familiar, más que quizá en estudios que aparecen en realidades europeas, por ejemplo. En el contexto nuestro, el eje de trabajo con familia es significativo, que la familia efectivamente esté mucho más atenta
con quién está el niño o la niña, qué es lo que hace en el tiempo libre, conocer a las amistades, poder invitarlo a la casa. Se ha dejado de hacer muchas cosas que antes se hacía, jugar en familia, por ejemplo, llenar un espacio con los adolescentes para conversar acerca de temas que pueden ser importantes en la comunidad. Esos espacios se han ido dejando de lado y efectivamente cuando una familia ya quiere controlar a un chico que antes no ha tenido ningún acercamiento importante, que no son figuras significativas, obviamente que no va a ser importante tampoco la regla que le pongan cuando sean adolescentes. Entonces, efectivamente falta. Lo que yo te estaba diciendo es que nosotros no jugamos, ¿por qué? Por separar estos que cometen delitos siendo adolescentes solamente, porque ahí lo que tienes que hacer es lo que tú estás diciendo, quizás orientarlo nuevamente, supervisar un poco más, mostrarle mucho más las consecuencias que está teniendo su conducta, pero aquellos que sí han iniciado la conducta muy temprana edad, que es más difícil desarraigarla porque su familia, porque su contexto es muy habitual transgredir las normas, con ellos sí que hay que trabajar mucho más intensamente. No significa duramente, sino que intensamente, que para cualquier justicia penal especializada para adolescentes siempre se recomienda que esto no sea privado de libertad, sea medio libre, pero intenso. Que es muy distinto a lo que nos encontramos, por ejemplo, con centros como el de Coronel. Claro. Donde hay una especie de ambiente carcelario al interior. Claro, y se esperaba siempre con la ley que efectivamente se notara una diferenciación, que los centros de régimen cerrado, que ese es el nombre que la ley tiene, fueran lo más proclive a poder fomentar una reinserción social y no tanto cercano a lo que es una cárcel de adulto. Por algo se les saca de las cárceles de adulto para tener un espacio de reinserción distinto. Ahora, de todas maneras, en esta intensidad que te comentaba yo, es una intensidad que significa mayor acompañamiento, pero también trabajar con él a nivel personal, dejar un trabajo armado para abordar temas individuales, que tiene que ver con características psicológicas, algunas de ellas, también algunas variables que son más bien del contexto, lo que te decía, la familia, el barrio, las oportunidades de educación. No es quizás casual que nuestros porcentajes de chicos que están fuera del sistema escolar sean tan altos para lo que la realidad país tiene. Nosotros podemos tener porcentaje cercano al 60% de jóvenes que están fuera del sistema escolar cuando llegan a cumplir una condena penal. Y que vendría siendo el primer eslabón de la cadena, estar fuera del sistema escolar. Justamente porque el sistema escolar es el que te ayuda a socializar respecto a las normas, te entrega herramientas para un mejor aporte a la sociedad. Entonces, el sistema escolar es uno de los que yo diría también ha fallado y lo sabemos hace bastante tiempo. Ahora, aquí se requiere, tal como tú dices, un trabajo focalizado. Ese trabajo focalizado requiere que se coloquen a disposición temas como recursos y esencialmente profesionales especializados en ello. ¿Cómo estamos hoy día en el sistema que se conforma, tal como tú lo planteabas al principio, con esta línea privada y esta línea pública que hoy día está atendiendo estos casos? Mira, creo que también ahí nos falta mucho. O sea, los informes que han hecho los últimos años, tanto la UNICEF como la misma Cámara o la Comisión de Legislación, Constitución y Justicia, han apuntado al tema de la especialización, no solo de los interventores directos, sino que también la especialización de los jueces, de los fiscales, de los defensores. O sea, acá el sistema en general es el que tiene que estar especializado. Y ahí voy a hacer como un paréntesis respecto a la agenda corta que tú me preguntabas. La agenda corta tiene algo que a lo mejor se nota menos, digamos, en las conversaciones, que es un sistema integrado de base de datos. Y es un tema que también en los informes de los distintos actores que saben del tema, se ha mencionado como muy relevante, porque yo te indicaba que es necesario saber aquellos que cometieron delitos y que están involucrados en varios delitos a la vez, tienen sanciones simultáneas, una sanción en un lugar, otra sanción en otro lugar, y que si no hay un sistema integrado de información, eso se desconoce para el actor jurídico que tiene que tomar la decisión. Por lo tanto, eso que está en esta agenda, creo que me parece una muy buena medida para poder contar con información a tiempo y poder hacer esta separación que te digo, aquel que realmente comete delito por primera vez o aquel que parece que en ese lugar, pero que en realidad sí tiene otras detenciones o otras sanciones penales incumplidas, por ejemplo. ¿Y el control preventivo de identidad termina siendo un elemento muy violento para los adolescentes y jóvenes? ¿O tú ves que quizá, como se ha planteado hasta ahora, por
por una línea de discusión acá en nuestro país, los beneficios que traería podrían ser efectivamente mayores a los que podría causar. Mira, así como te digo que este sistema integrado de datos a mí me parece muy positivo, lo del control de identidad me parece muy negativo, para adolescentes al menos. Entonces, ¿por qué? Porque efectivamente lo que menos queremos es que los adolescentes se contacten con el sistema penal y con el sistema en general, que tiene que ver con las policías y con las sanciones. Y además porque en muchos casos se ha asimilado lo que es el control de identidad a el control de aquel que me parece que medio sospechoso, ¿cierto? Porque no va a haber un delito por el cual lo estén controlando. Entonces ahí efectivamente corremos el riesgo de que los adolescentes por su forma de vestir, por andar en grupo, por andar tarde, sea mucho más controlado. Sabemos que los adolescentes no siempre andan tampoco con sus identificaciones. Bueno, en todo caso hay una contradicción porque también se obliga solamente a los de mayores de 18 a andar con su cédula de identidad, pero eso lo tendrán que resolver. Pero volviendo al tema de los adolescentes, la verdad es que sin duda creo que más bien aportaría a seguir estigmatizando la juventud, la adolescencia y además caer en riesgo de que cuando no tienen ninguna identificación, efectivamente tomen contacto al menos con las policías, y eso la verdad es que no es ningún buen inicio para frenar lo que es la comisión de delitos. La situación actual del Sename, ¿cómo la ves tú? Desde el punto de vista de que, ya lo decíamos al inicio, aparecen situaciones mediáticas, todo el mundo rasga vestiduras con este asunto, esto no puede ser, esto es escandaloso, pasa el tema, viene la curva hacia abajo, todos nos olvidamos hasta el siguiente hecho que escandaliza nuevamente a todo el mundo, y no se ve realmente un trabajo real desde el punto de vista del Sename. Mi consulta va, hoy día el Sename como estructura, a tu juicio, debe mantenerse y hacerle determinadas modificaciones para poder atender las necesidades que tiene esa población, o derechamente tenemos que empezar a pensar en una institución nueva, una institución que comience de cero. Mira, desde que se firmó la convención, que estamos hablando del año 90, se empezaron a hacer los ajustes al sistema de infancia en Chile. En el año 2000 se empiezan a hacer los ajustes ya al interior de Sename sin tener una ley que apoyara, porque nuestra ley de menores es del año 67. Entonces, si nosotros hoy día nos hacemos esta pregunta es porque efectivamente no se ha hecho hasta el momento las adecuaciones que el sistema desde hace ya bastante años está diciendo que hay que hacer. Lo positivo quizá es que en la nueva política de infancia del 2015 al 2025, que salió publicada en el mes de marzo por el Consejo de la Infancia, aparece ya, por lo menos en la política, que es lo que marca el camino futuro, esperamos, de las autoridades en la materia, se habla de la adecuación del Sename. Yo creo que, más allá de mi opinión, efectivamente hay que la comparto en todo caso, hay una serie de actores que han mencionado la necesidad de separar el sistema penal que quede en el Ministerio de Justicia y todo lo que significa con la garantía de derechos, que tampoco tenemos esa ley. Y también la protección especializada de aquellos niños y adolescentes, y niñas también, que tienen alguna vulneración grave, pueda ser atendido por una institucionalidad que esté más bien a la ley del Ministerio de Desarrollo Social, porque tiene que estar coherente con las otras políticas públicas, además de educación, de salud, etcétera. Entonces, claro que está más que dicho, está hoy día puesto en esta nueva política que, insisto, ojalá realmente se cumpla, porque a veces hay políticas o planes que quedan solamente escritos en un bonito libro, pero después no se toman las decisiones. Las decisiones requieren recursos, requieren voluntad política. Entonces, efectivamente, creo que hay que hacer adecuaciones, se han venido haciendo, han sido insuficientes. Y en lo que se refiere al tema de la infracción penal juvenil, la política dice muy poco en todo caso, pero sí menciona más los temas de infancia, que, si volvemos al punto original que hablábamos de antes, que es el tema preventivo, da por lo menos una mejor proyección a lo que se nos puede venir a futuro. Y una vez que ustedes están trabajando con un chico complicado, como hay tantos, mi consulta es, ¿todos son recuperables? ¿Recuperables socialmente, o hay un momento que ustedes ven de daño tal que derechamente hay un momento de no retorno en relación con el trabajo directo con ellos? Bueno,
cuando hacía delante mención a... Y no me respondas con el corazón porque Sí. yo sé que ustedes van a ir a salvarlo a todos, sino que en lo que muestran los hechos. A ver, también tiene varias aristas la posible respuesta. Una respuesta va en la línea de la posibilidad de cambio. Antes te mencionaba el tema de las neurociencias y efectivamente señalan que nosotros podemos hacer cambios importantes todavía con mucha fuerza en la etapa adolescente, incluso juventud, 24, 25 años, pero como psicóloga creo que el cambio es posible toda la vida. Así es que ahí desde mi profesión te digo que creo que siempre es posible. Desde ya lo que dicen los avances de las neurociencias señalan que estamos en una etapa súper como valiosa para poder generar estos cambios. Por lo tanto, si se hacen buenas intervenciones, yo creo que todos pueden cambiar. Ahora, lo que dice la literatura internacional y también la nacional es que hay un porcentaje pequeño, quizás un 5% de casos de estos que te digo yo, que empezaron muy temprano, que tienen otras complejidades asociadas, que si tú a los 18 años, 17 años, hablas con ellos y ellos te dicen que ya tienen una identidad que los define por ser delincuentes. Y con ellos es donde yo te señalo, hay que hacer estas intervenciones más intensas, porque con ellos hay que trabajar distorsiones cognitivas, que a lo mejor es un concepto muy técnico, pero que finalmente es aquel pensamiento un poco que tenemos muchos chilenos, no es solo de aquellos que cometen delitos, que yo puedo cometer un delito porque el otro también lo hizo, que a lo mejor me puedo comer el yogur en el supermercado porque total tienen mucho o tienen mucha ganancia. Entonces esa como validación del delito que está muy presente en nuestra sociedad chilena y que nos hace a veces bien famosos afuera, eso es técnicamente sería una distorsión cognitiva en favor del delito. Eso, por ejemplo, hay que trabajarlo con los adolescentes, hay que trabajar modelos identitarios distintos, que busquen a alguien significativo para ellos que no esté involucrado con el delito, porque lo más probable es que estén involucrados en familias que han cometido delitos, en contextos que han cometido delitos. Bueno, y para eso justamente se necesitan recursos, se necesitan nuevos profesionales, se necesita una visión distinta que todavía estamos esperando. Sí, nosotros sí, solo decir que acá ¿Sí? tengo un libro porque este es uno de los manuales que nosotros tenemos en torno a un modelo que hemos estado trabajando de intervención diferenciada. Este es uno de 4 manuales que justamente están guiando nuestro camino científico para trabajar con los adolescentes. O sea, así como tú decías que falta prevención, falta voluntad, faltan recursos y falta especialización, también falta investigación. Nosotros hemos tratado de ir compaginando lo que es práctica y conocimiento, vinculando la práctica y el saber, y ahí poder ir investigando con más datos, con más observación, lo que tú me preguntabas, si hay cambio, en qué casos hay cambio, bajo qué condiciones, algo que hay que seguir haciendo. Por lo menos nosotros estamos en esa línea, esperamos seguir haciéndolo y bueno, tener ojalá lo más pronto posible resultados mucho más favorables que podamos mostrar también con ustedes y con la comunidad. Y aquí encantado te vamos a recibir, Karina. Gracias por estar con nosotros. Ya, bueno, gracias a ti.